Bienvenidos, estimados estudiantes de la clase virtual de física. El tema de hoy, movimiento circular. El objetivo de la clase es conocer el movimiento circular, sus aplicaciones en la vida cotidiana y comprender cómo resolver problemas referentes al movimiento circular. Comencemos por definir qué es el movimiento circular. Y este movimiento es aquel movimiento curvilíneo porque su trayectoria es una circunferencia. Voy a poner una serie de imágenes con las cuales ustedes van a tener claro lo que tienen que hacer en el foro, ya que en el foro pide que ustedes pongan una aplicación en la vida cotidiana donde ustedes hayan visto el movimiento circular. Comencemos con el primer gráfico. ¿Dónde está presente el movimiento circular? Va hacia este gráfico. Una rueda moscovita. Ya, en la rueda moscovita. Entonces, en cualquier juego mecánico donde que describa una circunferencia está este movimiento. Rueda moscovita, un carrusel, algunos juegos que son parecidos a estos, no sé cuáles son los nombres, pero si ustedes conocen referente a esta aplicación, pueden poner en la tarea del foro. Aquí tenemos una rueda, ¿de qué es? De una carreta, profe. De una bicicleta, de una carreta, una carretilla. Pues ahí está presente el movimiento circular. Lo mismo aquí tenemos una rueda de un coche, un automóvil, un tractor. Entonces ahí está aplicado el movimiento circular, en este caso para moverse. Aquí está otro objeto donde también está presente este movimiento. Ventiladores. Ya en los ventiladores, cualquier tipo de ventilador está ahí. El otro. El reloj. ¿Ya? En un reloj, especialmente un reloj que tiene manecillas, porque en un reloj digital no hay tal. Entonces, en un reloj, sea de pulsera, sea de pared, que tengan manecillas, ahí está presente el movimiento circular. Vamos con otra serie de imágenes para que ustedes me digan dónde está presente el movimiento circular. Una lavadora. En la lavadora, mire. ¿Dónde más está presente el movimiento circular? En la licuadora. En la licuadora, creo que es un procesador de alimentos, en un extractor de jugos, de naranja. Pues ahí está presente. ¿Dónde más ha estado presente el movimiento circular? Una batidora. En la batidora, sea de mano, sea esas otras que saben estar de pedestal. Ahí está presente. Mire, aquí en la cocina, para lavar, está presente el movimiento circular. Vamos con otra serie de imágenes. ¿Dónde más ha estado presente el movimiento circular? Taladro. Un taladro. El taladro. Ahí. Moladora. Una moladora. Una moladora. Una circular. Una sierra circular, no me acuerdo cómo se llama, ingletadora también creo que hay otra que es parecida. ¿Dónde más estamos? Un esmeril. Un esmeril. Parecido a lo que dijeron de la batidora para hacer pancito. Una batidora para batir bondes. Exacto, el bonde es pintura para mezclar. Mira, ahí está presente, hemos dado algunos ejemplos de dónde está presente el movimiento circular. Entonces, usted ya puede citar cualquiera de estos ejemplos para que ponga en el foro. ¿Sí está claro entonces esta partecita de la aplicación del movimiento circular? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Listo. Vamos a entender qué es el movimiento circular uniforme. Este movimiento es en una circunferencia y aquí lo que hay que entender es que describe ángulos o arcos iguales en tiempos iguales. Este movimiento es uniforme porque la velocidad angular es uniforme. Aquí aparece algo, velocidad angular. ¿Por qué se llama velocidad angular? Aquí tenemos un ejemplo. Si usted tiene una piedra con una piolita y comienza con su mano a hacerle girar, va a hacer que esto esté una trayectoria circular. ¿Y por qué se llama velocidad angular? Porque ya no describe distancias directas, rectas, como en el movimiento rectilíneo, sino aquí lo que hace es describir por medio de un ángulo. Este ángulo, esta O con la rayita, se llama la letra griega teta.
Entonces, este ángulo es el que comienza a variar, pero comienza a variar constantemente. Miremos el siguiente gráfico y aquí está más claro. Comienza a girar y comienza a girar constantemente. Ángulos iguales en tiempos iguales. Aquí está presente una aceleración. Aquí siempre va a estar en el movimiento circular una aceleración que se llama aceleración centrípeta, también llamada aceleración radial o aceleración normal. ¿Por qué? Porque siempre que exista un radio, la circunferencia va a tener un radio, va a existir este movimiento. Si no existe este radio, no hay este movimiento circular. A este movimiento circular, en este movimiento circular, debe quedar claro que cuando yo digo una vuelta completa, cuando el objeto ha dado una vuelta completa o una revolución, significa que ha girado 360 grados o ha girado 2 pi radianes. De ahí es lo que viene de esta unidad de 2 pi radianes, que es una vuelta completa, viene la unidad de la velocidad angular, que es radianes sobre segundo. ¿Cuántas vueltas en un segundo da, en este caso, el objeto? Puede ser el motor de un taladro. Tal vez ustedes han visto en la placa, dice 800 revoluciones por minuto, saben decir ahí. En el automóvil también me parece que hay una especificación de cuántas revoluciones va a dar, en este caso, la rueda. Entonces, eso significa la velocidad angular. ¿Cuántas vueltitas doy en un determinado tiempo? Que eso ya vamos a ver las fórmulas. Aquí tengo otro gráfico donde que la aceleración comienza a existir. Esta aceleración está siempre al centro de la circunferencia y es por eso que da la curva. Esta velocidad que está aquí con color verde es la velocidad tangencial o velocidad lineal. Siempre va a ser perpendicular al radio. Siempre va a formar 90 grados. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con el movimiento circular uniforme. Vamos a ver ahora lo que es las fórmulas que me permiten resolver problemas. Aquí está un gráfico donde que, mire, apareció un montón de letras. Y esas letras nosotros tenemos que saber qué significa. Por ejemplo, la W es velocidad angular. La R es el radio. Esta B labial, es la velocidad lineal. Esta S es el arco. El T es el tiempo. Esta bombita con una raya en el medio que se llama teta, este es el ángulo. Y A con la C es la aceleración centrípeta. Eso es lo que usted tiene que saber reconocer en un ejercicio. ¿Qué significa cada una de las letritas? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a definir la velocidad lineal o velocidad tangencial con la letra V, con la V pequeña. Y lo que hace es relacionar los incrementos de arco, este arco que se forma al momento en que, en este caso, la bola de Pokémon se desplaza de un punto 1 a un punto 2. Pero este desplazamiento va a ser en un tiempo. Entonces aquí la fórmula va a ser este cambio de arco sobre el tiempo. Y se mide en metros sobre segundos. Tengo la velocidad angular, donde que relaciona los ángulos, relaciona los incrementos de ángulo, de este ángulo teta que está con medio amarillito, y el tiempo que se demora en dar en este caso, ese giro. Entonces W va a ser igual al cambio del ángulo sobre el tiempo. Y les dije que cuando da una vuelta completa, eso equivale a 2 pi radianes. Y es por eso que la velocidad angular es radianes sobre segundo, a diferencia de la velocidad lineal, que es metros sobre segundo. ¿Por qué es metros sobre segundo? Porque aquí mido este arco, este desplazamiento curvo. Mientras que la velocidad angular, lo que mide es el ángulo, relaciona el ángulo. Ahora, estas dos fórmulas sí se van a relacionar. Y mira, aquí aparece una fórmula que relaciona tanto la velocidad lineal con la velocidad angular. Y dice que la velocidad angular es velocidad lineal sobre el radio. Dentro de lo que es el movimiento circular va a aparecer el periodo. Y el periodo es el tiempo que se emplea
en este caso el objeto, en dar una vuelta completa. ¿Cuánto me demoro en dar una vuelta completita? De ir desde el punto 1 y otra vez regresar al mismo punto, eso se llama periodo. Y esto va a ser igual al tiempo sobre n, que es el número de vueltas. O también es igual a 1 sobre la frecuencia. Este periodo se mide en segundos, ya que es el tiempo que se demora en dar una vuelta completa. La otra definición es la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que yo doy en una unidad de tiempo. En un segundo quiero saber cuántas vueltas ha dado. Entonces, la fórmula para la frecuencia, que se lo representa con la F, es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Si usted se da cuenta, es al revés del periodo. La unidad de la frecuencia es el hertz, los hercios. Esto se utiliza bastante en la electricidad. N, esta N que está aquí, es el número de vueltas, ya lo había dicho. Ahora, una vez que aparece este periodo y esta frecuencia, esta velocidad angular también tiene otras dos fórmulas, donde que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, o también es 2pi sobre el periodo. Para aquellos que no saben, pi es un número especial que equivale a 3.1416 aproximado. Este es un número infinito. Es 3.1415,9 y se va hacia el infinito los decimales, pero se redondea con 3.1416, el número pi, si alguien ha escuchado. La otra fórmula es la aceleración centrípeta, y esta es una magnitud que siempre va a aparecer cuando hay un cambio de dirección. O sea, cuando hay una curva, siempre aparece esta aceleración centrípeta. Esta es la aceleración que me permite dar una curva. Entonces, ¿qué fórmula tiene? Resulta que la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, o la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar en este movimiento. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Mire, dice calcular la velocidad angular de un automóvil que toma una curva de 6 metros de radio a una velocidad de 42 kilómetros sobre hora. Para eso voy a poner aquí donde está el formulario. Aquí está el formulario donde que tengo todas las fórmulas para este caso. Entonces, en base a eso vamos a sacar los datos. ¿Qué será? Bueno, aquí ya me dice, ¿qué es los 6 metros? El radio. Radio, entonces R mayúscula es igual a 6 metros. Aquí dice clarito, 42 kilómetros sobre hora. ¿Qué ha sido? Velocidad. Velocidad. Ya. Aquí cuando me dicen velocidad a secas, es esta velocidad, velocidad lineal, porque en el ejercicio pueda que me diga velocidad angular. O sea, si me dice solo velocidad, es la velocidad lineal. Si me dice velocidad angular, entonces sería W. Entonces B pequeña va a ser igual a 42 kilómetros sobre hora. Una vez que tenemos eso, me dice, mire aquí, al principio, ¿qué me dice? Que calcule. ¿Calcular qué? La velocidad Velocidad. angular. Angular. Entonces la incógnita es W. Porque me dice la velocidad angular, y mire aquí en el formulario dice velocidad angular se representa con la W. Ahora aquí viene la pregunta. Tengo en total 4 fórmulas de la velocidad angular. Con estos datos me da radio y me da velocidad. ¿Qué fórmula utilizo de estas 4? La segunda tal La vez. segunda velocidad angular. Correcto, la segunda. Porque la segunda me relaciona la velocidad lineal con el radio. Entonces, para calcular lo que me pide aquí, voy a utilizar que W es igual a B sobre R. Aquí viene una pequeña dificultad, que los datos no coinciden. Mire, aquí tengo metros y acá tengo kilómetros. Tengo que transformar esta velocidad que está kilómetros sobre hora en metros sobre segundo. Vamos a recordar esto de transformación de unidades. Para eso yo tengo que saber las equivalencias. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. 1000 metros. ¿Ya? Tiene 1000 metros.
Y una hora, ¿cuántos segundos tiene? 60. 60. Una hora tiene 60 minutos, pero yo quiero en segundos. 3600. Correcto, 3600 segundos. Con esto vamos a hacer la transformación de la siguiente manera. Resulta que los 42 kilómetros sobre hora voy a colocar dos aspas simples que se llama esto o factores de conversión y coloquemos la primera equivalencia. Arriba debo poner metros y abajo kilómetros para que se simplifique. Acá abajo debe quedar kilómetros y se va a simplificar este kilómetros de arriba con este kilómetros de abajo. Y arriba va a quedar metros. Y pongamos la equivalencia, mire. Aquí dice 1 kilómetro, por lo tanto aquí pongo 1. Y arriba, ¿cuánto pongo? 1 kilómetro equivale a ¿cuánto? 1000. A 1000, mire. Entonces 1000 aquí metros. pongo el 1000. Ahí estamos listos. Vamos con las horas. Como las horas están abajo, acá arriba debe estar la hora. Y abajo debe estar los segundos. Entonces aquí está la equivalencia. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. 1600. 3600 va abajo. Y mire lo que ha pasado. Horas con horas se simplificó, kilómetros con kilómetros se simplificó y me quedó metros sobre segundo. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 42 por el 1000, que es lo que está arriba, y por el 1, porque aquí también está el 1, y abajo me queda 1 por 3600. Cuando usted ya coja práctica, este 1 ya no le va a poner, simplemente le va a poner los números que sean diferentes de 1, pero por la operación, para que usted vea que multiplique el 42 por el 1000 y por el 1, queda arriba, y abajo queda el 1 por el 3600. Multiplique lo de arriba. ¿Cuánto queda? 42 por 1000. 42.000. ¿Ya? 42.000. Y abajo 1 por 3600, 3600. Esto queda metros sobre segundo. Ahora sí, 42 kilómetros sobre hora es igual a ¿cuánto? Realice la división, 42.000 para 3600. 11.66. Ya, 11,66 metros sobre segundo. ¿Ya? Mira, entonces esta velocidad ha sido equivalente a 11,66 metros sobre segundo. Ahora sí, reemplacemos en esta fórmula. W dice que es igual a la velocidad que acabamos de transformar, 11,66 metros sobre segundo, sobre el radio. ¿Cuánto vale el radio? 6 metros. 6 metros. 6 metros. Metros con metros se desaparece y como digo, velocidad angular va a aparecer los radianes. Entonces divida 11.66 para 6. 1.94. ¿Ya? 1,94 radianes sobre segundo. Aquí se simplificó los metros, pero como estamos hablando de velocidad angular, aparece los radianes. Recordemos que la velocidad angular, como su nombre lo dice, maneja ángulos. Y cuando yo tengo ángulos, aparecen los radianes. Radianes sobre segundo. Y aquí vemos el otro ejercicio. El ejercicio 2 dice, un automóvil cuyas llantas tienen un radio de 0,25 metros se desplaza sobre una pista horizontal a 30 metros sobre segundo. Hallar la velocidad angular del eje de las llantas, B, la frecuencia y C, el periodo. Nuevamente, saquemos los datos, extraigamos los datos. ¿Qué dice que es desde 0,25 metros? El radio. ¿Ya? El radio R es igual a 0,25 metros. Mira, aquí me da 30 metros sobre segundo. ¿Qué significa 30 metros sobre segundo? La velocidad La lineal. velocidad. Correcto, la velocidad lineal. Velocidad lineal. 30 metros sobre segundo. ¿Qué me pide en el literal A? La velocidad angular. La velocidad W. angular. W es la incógnita. En el literal B, ¿qué me pide? La
La frecuencia. La frecuencia, o sea, la F es de incógnita. Y en el literal C, El periodo. el periodo, que es la T. Entonces, comencemos con el literal A. Velocidad angular. ¿A qué es igual? ¿Qué fórmula voy a ocupar nuevamente? La segunda de La velocidad segunda, angular. es velocidad sobre el radio. Y reemplacemos. Aquí ya puedo reemplazar, no hizo falta transformar, porque mire, metros y acá tenemos metros. Reemplacemos los datos. ¿Cuánto pongo arriba? 30. Ya, 30 30, minutos. 30 metros sobre segundo y abajo, ¿qué valor le pongo? 0,25 metros. Ya, 0,25 metros, metros con metros se simplifica y aparecen los radianes. Realice la división, por favor. 30 dividido por 120, ¿cuánto? 120 radiales por segundo. Ya, 120 radianes sobre segundo. Vamos a calcular la frecuencia. Resulta que la frecuencia me dice que tengo estas fórmulas. Aquí apareció dos fórmulas. Apareció el periodo en función de W. Aquí ya están despejadas. Dice que el periodo es 2pi sobre W y la frecuencia es W sobre 2pi. Licenciado, buenas noches. Una consultita sobre el ejercicio que se acaba de realizar. Dígame. Si se simplifica metros con metro y se divide 30 para 0,25, solo queda segundos. ¿Por qué radio sobre segundo? El resultado. Radianes. Ya, aquí esto Sí. se llama radianes. Esta es la unidad, en este caso, que estamos utilizando para el ángulo. Resulta que el momento que digo velocidad angular, aquí hay la palabrita que dice angular, significa que yo estoy relacionando o estoy viendo cuánto está variando el ángulo de giro. Entonces aquí tengo una rueda y quiero saber desde un punto inicial cuánto va variando este ángulo. Aquí está el ángulo. ¿Ya? Y este ángulo, la unidad de este ángulo es los radianes. Es por eso que cuando desaparece dentro del movimiento circular, cuando se simplifica los metros con los metros, quiere decir que estoy transformando la velocidad lineal en velocidad angular y automáticamente aparece estos radianes. Esto es automático que aparece cuando se simplifica metros con metros al utilizar esta fórmula de la velocidad angular. Porque estamos midiendo la velocidad que cambia este ángulo y el ángulo se mide en radianes. Listo, licenciado, gracias. Entonces, por eso que aparece. Buena su inquietud. Ya, vamos a calcular entonces la frecuencia. Como no tenemos número de vueltas, tampoco tenemos el tiempo en que se demora, vamos a ocupar la tercera fórmula, donde que dice que es W sobre 2pi. ¿Cuánto vale W? Que acabamos de calcular. 120 radiales por segundo. 120 radianes sobre segundo. Y acá abajo dice 2. ¿Y cuánto valía pi? ¿Cuánto les dije que vale pi? 3.1416. Correcto. Eso. 3.1416. Como esto es ángulo, aquí también se coloca radianes. Y resulta que radianes con radianes desaparece y me va a quedar 1 sobre segundos, que esa es la unidad llamada hercios. Entonces la frecuencia va a ser igual a 120 sobre, multiplique 2 por 3.1416, que es 6,2832, y esto va a ser hercios. Momento que usted calcula frecuencia, automáticamente la unidad que aparece se llama hercios. Aquí está puesto la unidad que se va a manejar en este caso. ¿A cuánto da la frecuencia si nosotros dividimos 120 para 6.2832? A 19.90. Ya, mire, 19,09 hercios. Significa que que está dando la rueda de esta
en este caso de este automóvil está dando 19 vueltas en un segundo. Eso significa esta frecuencia. Calculemos ahora el periodo. Tengo dos maneras de calcular el periodo. Utilizo la fórmula de rojo o utilizo la fórmula de verde. Cualquiera de las dos puedo utilizar. ¿Por qué? En la fórmula de rojo ya tengo la frecuencia. Lo único que tengo que poner es 1 sobre F. 1 sobre el 19. Y la otra es 2pi sobre el W, que vale 120. Vamos a utilizar la más fácil, que es 1 sobre F. Y aquí vamos a poner 1 sobre lo que acabamos de calcular. 19,09. Y este resultado me va a dar segundos. La frecuencia me va a dar hercios y el periodo me va a dar segundos. Divida 1 para 19,09. 0,05. 0,05 segundos. ¿Qué explicación tiene esto? Significa que una vuelta completa, perdón, una vuelta completa está dando en 0,05 segundos. John levantó la mano. Dicen una preguntita. ¿Y qué pasaría si le hiciéramos con la tercera fórmula? Con El la de periodo. Ya, Sí, veamos. Veamos. El periodo, vamos a utilizar el 2pi sobre W. Debe darme lo mismo. Entonces acá arriba queda 2 por 3,1416. Y acá abajo la W que vale 120. 120. ¿Ya? Vamos a comprobar. Multiplique 2 por 3,1416, que ya lo obtuvimos por acá, que es 6,2832 sobre 28,32. 120. Haga la división, por favor. 0,05. Igual salió listo. 0,05 segundos. Da el mismo resultado. Un poquito más largo porque tenemos que hacer más operaciones. No tan difícil, pero tengo que hacer más operaciones comparado con lo que hice acá. Pero debe dar el mismo resultado. Ah, ya, gracias, Listen. Esa era mi duda. Ya no estamos justamente para comprobar esas inquietudes. Vamos con el movimiento circular uniformemente variado. Este movimiento nuevamente es que describe una circunferencia y aquí la velocidad angular y la velocidad tangencial ya no es constante, aumenta o disminuye constantemente. Aquí tengo los dos movimientos. El primero es el movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque comienza a girar constantemente. Pero en el movimiento circular uniformemente variado, mire cómo comienza a cambiar. Va a ir de a poquito aumentando su velocidad. Ya. ¿Dónde están presentes estos dos movimientos? Cuando usted arranca un automóvil, la llanta está en cero, está en reposo, y comienza a hacer este movimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya comienza a estar en movimiento constante. Cuando comienza a frenar, otra vez es como que retrocediera de lo que está a una velocidad alta, comienza a disminuir. Una licuadora pasa lo mismo. Al principio las aspas están quietitas. Este movimiento circular uniformemente variado es tan rápido que ni en un segundo ya adquiere las revoluciones y comienza a quedarse ahí constante, a menos que usted comience a cambiar las velocidades de la licuadora. Lo mismo pasa con una moladora, con un taladro. Al principio está quieto el motor, el eje. Usted le prende y comienza a existir al principio ni en un segundo este movimiento, que desde cero comienza hasta tener una velocidad estable. Y cuando ya está la velocidad estable, se convierte en movimiento circular uniforme. O sea, esto está en los arranques, y el movimiento circular uniformemente variado está en los arranques y cuando se detienen los motores. Entonces aquí está la diferencia de lo que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Puede ser acelerado o puede ser retardado cuando está frenando. Vamos con el siguiente esquema.
donde que ahora vamos a ver las fórmulas. Mire lo que apareció. ¿Qué hay de nuevo aquí? Comparado con el anterior gráfico que asimismo colocamos el significado de las letras. ¿Qué apareció? Mire, aquí apareció un alfa. Esto se llama aceleración angular. ¿Qué más apareció? Ya tengo, esto ya sabemos que es del ángulo. La velocidad angular. Ese es el tiempo correcto. Mire, aquí aparece una velocidad angular. Esta se llama velocidad angular. Este cero de aquí significa inicial. Y el de acá con la F será el final. Bien, eso apareció. Aquí ya va a haber, ya la velocidad ya no es constante. Ya comienza a existir desde un inicial y hasta final. Ya, eso es lo que apareció. Vamos a ver qué fórmulas nosotros tenemos para este movimiento. La velocidad angular media, aquí aparece una velocidad angular media o promedio. Como ya tengo una velocidad angular inicial y tengo una velocidad angular final, sumo estas dos velocidades y divido para 2 y eso se llama velocidad angular media. Aparece la velocidad angular final. Y aquí tengo dos fórmulas. Resulta que la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Parecido al movimiento rectilíneo uniformemente variado, si usted se acuerda de estas fórmulas. Y aquí aparece una velocidad angular final al cuadrado, que es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por el ángulo. La diferencia de estas dos fórmulas es que la primera depende del tiempo y la otra depende del ángulo. O sea, si a mí me dan como dato el tiempo, utilizaré esta fórmula. Y si me dan de dato, en este caso, el ángulo, utilizaré la segunda fórmula. Porque si usted se da cuenta, mire, WF, arriba y abajo. Aquí angular inicial, aquí también hay angular inicial. Aquí está el alfa y aquí también está el alfa. Lo único que se diferencia es que una depende del tiempo y otra depende del ángulo que se desplaza. Aquí es igual el desplazamiento angular. Mira, aquí tengo dos fórmulas para este desplazamiento angular. El primero es parecido a lo que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Resulta que el ángulo que se desplaza va a ser igual a una velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y si nosotros relacionamos con la velocidad angular media, este desplazamiento va a ser igual a la velocidad angular inicial más la final sobre 2 por el tiempo. La diferencia de las dos es que en la primera depende de la aceleración y en la segunda depende de la velocidad final. Esas son las pequeñas diferencias y vamos ya para ocupar estas fórmulas nuevamente a hacer ejercicios. A ver, ¿dónde estamos los ejercicios? Vamos. El ejercicio 3 dice, un cuerpo que está girando por una trayectoria circular de 0,70 metros de radio se demora 3 segundos en girar un ángulo de 12 pi sobre 5 radianes y alcanza una velocidad angular de 3,75 radianes sobre segundo. La pregunta dice determinar la velocidad angular media y la velocidad angular inicial. ¿Ya? Entonces, aquí está mi formulario nuevamente. Si quiero la velocidad angular media, si quiero la velocidad angular final y si quiero el desplazamiento. Entonces, en base a eso, saquemos los datos. Veamos qué datos tenemos. Aquí me da 0,70, que esto que ha sido, Un radio. ¿ya? El radio, 0,70. Mira, aquí me dice demora 3 segundos. ¿Qué será esos 3 segundos? El tiempo. El tiempo, 3 segundos. 0,70 es metros y 3 segundos. Mire, aquí dice ángulo. ¿Cómo les dije que se representaba el ángulo? ¿Con qué letra? Es una letra griega. Es El pi. este simbolito, que es una O con una rayita en el medio, que se llama teta.
Entonces, este ángulo dice que es 12 pi sobre 5 radianes. Mire, dice, luego dice, alcanza una velocidad angular ¿de qué? De 3,75 radianes sobre segundo. Dice, alcanza una velocidad angular. ¿Qué será? ¿Velocidad angular inicial o será velocidad angular final? Final parece. Final. Final porque dice alcanza, ¿no? Alcanza una Entonces, velocidad. WF de 3,75 radianes sobre segundo. La incógnita dice que debo buscar la velocidad angular media, o sea, WM, que está aquí, que es en las primeras fórmulas. Y la otra dice la velocidad angular inicial, o sea, W sub 0. Eso tenemos que buscar. Ahora sí, vamos a ver qué vamos a ocupar en este ejercicio. WM, velocidad angular media. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizaré? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera, porque aquí tengo un ángulo y tengo el tiempo. Mira aquí, el hecho de que no le haya puesto el delta, si le quito, queda el ángulo sobre el tiempo. Pues aquí va a ser ángulo sobre tiempo. ¿Y si tengo esos datos? Sí tengo esos datos. ¿El ángulo cuánto vale? 12 pi sobre 5 radianes sobre el tiempo 3 segundos. Mire las unidades que me quedó. Radianes sobre segundo. Ahora sí realicemos las operaciones. Les aconsejo multiplicar 12 por pi. ¿Cuánto es 12 por pi? Voy a poner acá lo que tenemos que multiplicar. 12 por 3,1416. 12 por 3,1416 dice que es, ¿cuánto? 37,6. Ya, 37,6. Sobre 5 y sobre 3. Esto es radianes sobre segundo. Divida primerito 37,6 para 5. Estamos yendo en orden. 7,52. Ya, 7,52 y todo esto es sobre 3 radianes sobre segundo. Y para finalizar, divida 7,52 para 3. 2.5. Ya, 2,5 5. radianes sobre segundo. ¿Cómo calcularíamos la velocidad inicial? Vamos a utilizar esta segunda fórmula. Segunda fórmula. ¿Ya? Mire, dice que WM es igual a W inicial más W final Final. sobre 2. Y aquí Sobre está mi 2. incógnita. Mire, aquí está mi incógnita. Despejemos esta incógnita. Para eso voy a dar vuelta a la ecuación. ¿Qué significa eso? Que lo que está en la izquierda pasa a la derecha y lo que está en la derecha pasa a la izquierda. Eso quiere decir que W inicial más W final sobre 2 es igual a WM. Solo di vuelta a la ecuación. Lo que está en la izquierda a la derecha y lo que está a la derecha a la izquierda. Ahora sí, ¿qué está haciendo este 2? Multiplicando, dividiendo, sumando, restando. Dividiendo. Dividiendo. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Por lo tanto, W0 más WF va a ser igual a 2 veces WM. ¿Qué está haciendo la velocidad final? Sumando, restando. Sumando, Sumar. pasa a restar. Por lo tanto, W0, que es lo que quiero calcular, va a ser igual a 2WM menos WF. Y reemplacemos los datos. 2, ¿cuánto vale la velocidad media? ¿Cuánto sacamos la velocidad media? 2.5. Ya, 2,5 radianes sobre segundo, menos ¿cuánto vale la velocidad final? La velocidad final. 3.75 radianes. 3,75.
¿ya? Radiales. 3,75 Radiales. radianes sobre segundo. Ahora si multipliquemos, W0 va a ser igual. 2 por 2,5, ¿cuánto me da? 5, licenciado. Correcto, 5 radianes sobre segundo, menos 3,75 radianes sobre segundo. Ahora sí realiza la resta, 5 menos 3,75. 1.25. Correcto, 1,25 radianes sobre segundo. Ese es el resultado. Para finalizar la clase de hoy, voy a explicar nuevamente lo que tiene que ver con el experimento. El experimento de en este caso de esta unidad, va a ser un experimento que me permite comprobar el movimiento circular. Donde usted va a tener una botellita con agua para que sea como soporte, como peso. Va a tener una aguja. Esa aguja me sirve para unir los dos sorbetes. Y luego va a tener 4 vasitos, donde que les va a hacer agujeritos. Y le va a poner aquí como que fueran unas paletas, como que fueran unas aspas. Con la ayuda de una secadora, incluso soplando usted mismo, con un aventador, lo que usted va a provocar que esto gire. Al principio va a comenzar a girar como que se van a pegar los vasitos, pero si usted le da bastante impulso, esto va a comenzar a hacer como que fuera un movimiento circular. Y ese es el ejercicio que usted tiene que hacer en el experimento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para esta primera parte? Primero, resolver los 2 ejercicios que van a estar planteados, que eso vale 5 puntos. Y los otros 5 puntos usted tiene que primero definir qué es fuerza centrípeta, qué es aceleración centrípeta y qué es el radio de una circunferencia. Va a poner las definiciones, esto usted va a buscar en el internet y lo va a buscar unas definiciones bien cortitas. Luego de eso usted va a describir lo que acabo de hablar hace un instante, ¿para qué me sirve la botella con agua? ¿Para qué dije que era la botella con agua? Para sostener los ¿Ya? sorbetes. Para un peso, o sea, es como si fuera un soporte, un peso. ¿Ya? ¿Para qué es la aguja? ¿Qué dije que era la aguja? Para unir, Para unir, Para unir los sorbetes. ¿ya? Para unir los sorbetes. ¿Ya? ¿Para qué son las pajillas o sorbetes? Para Los ejes, para sostener los vasos. ¿no? Para los ejes. Los ejes que en este caso van a estar puestos los vasitos. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el lapicero? Aquí pide un lapicero. ¿Para qué servirá? El lapicero estamos hablando de ese tubito que es de los esferos. para hacerle huequito a los hacerlo, vasitos, correcto, para hacer los huequitos en los vasos. ¿Para qué son los 4 vasos? para poner en los A los ejes. Para las Para- aspas. Como que fueran las aspas, correcto. ¿A qué más tengo aquí? ¿Para qué será el encendedor? para quemar la punta del esfero y hacerle el huequito. Correcto. Si usted tiene otro medio de hacer estos huequitos, hágalo. Pero lo más práctico, como son plástico, le caliento un poquito, en este caso, el tubito del esfero y con eso hago los huequitos. ¿Ya? Es lo que tienen que hacer. Y en la primera parte tiene que definir estos 2 puntos, poner la descripción de los materiales, otros 2 puntos, y luego de eso tiene que colocar aquí la foto de que usted ya tiene los materiales, ya tiene los 4 vasos, ya tiene la aguja, ya tiene los 2 sorbetes, ya tiene su botellita con agua, y ya tiene su, en este caso, esferito con el encendedor. Y eso tiene que colocar aquí y con eso terminaríamos lo que es la actividad formativa 1. Porque en la actividad formativa 3, usted tiene que ya poner su video de lo que hizo el experimento. Esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Entonces, eso Gracias, sería. licenciado. Gracias, Lisa, por la explicación. Está muy bien. Listo. Muchas gracias, licenciado. Listo. Gracias, licenciado. Gracias, Una buena licenciado. noche. Buenas Nos noches. vemos la siguiente y última clase. Buen fin de Gracias, semana. Gracias, descansen. Gracias, igual una buena noche. Gracias. Sí, a las mamitas. Así, feliz día para todas Feliz día para las todas. madres.
Feliz día para todas, gracias. Las mamitas Claro. y las mamacitas. Cuídense. Las mamacitas. A las Te mamás. cuidas. Un abrazo, compañera. Igual, chao. Igualmente, un abrazo, Hasta luego. compañeros. Que pasen un bonito día.